La costa atlántica de España, justo al lado de Doñana. Una variada combinación de río, mar y arena. El extenso delta del Guadalquivir. Río arriba, tierra adentro, hay una escarpada cadena montañosa. Sierra Morena contrasta con las llanuras de la costa. Frondosa durante el invierno, en verano chamuscada por un cruel sol. El delta y la sierra cumplen un mismo propósito. Son santuarios de una vida salvaje antaño abundante y ahora al borde de la extinción. Estos son los últimos refugios del felino más escaso del mundo y de su casi exclusiva presa. Y es el hogar de un milagro moderno, el lince ibérico, nacido una vez más en estado salvaje, en un terreno dominado por los humanos. A medida que las antiguas tradiciones se combinan con un nuevo amor por lo salvaje, el icónico felino de la península ibérica está abocado a dar un salto para evitar el abismo. El regreso del lince ibérico. Las playas del estuario son bañadas de forma alternativa por el río y las mareas oceánicas. El polvo del Sáhara se mezcla con la arena del río proveniente de sierras distantes. Cada mañana se escriben nuevas historias en las dunas. Las más emocionantes son las de un felino grande. Este vestigio de costa salvaje española es uno de los últimos refugios del felino más raro y más hermoso del mundo. Las lagunas estacionales de Doñana, protegidas de los vientos atlánticos por un cinturón de dunas costeras, atraen a una increíble selección de vida salvaje. Este es el Serengeti de Europa. Un espacio rigurosamente custodiado donde los linces ibéricos pueden moverse libremente, cazar y proteger a sus crías. Pero para sobrevivir a largo plazo, los linces necesitan territorios grandes, mucho más grandes que Doñana. Un incesante flujo de visitantes e invasores del Mediterráneo y de todos los continentes han hecho que este paraíso sea diverso. Pero desde que los humanos lo conquistaron, la vida salvaje se ha ido retirando. Los pinos solitarios y los alcornoques recuerdan a los bosques primigenios, dándole a Doñana ese aspecto de Serengeti. Pero si nos dirigimos por la costa hacia el oeste, la vida salvaje se termina abruptamente. Huelva es un puerto industrial. En dirección contraria, Sanlúcar de Barrameda, una joya histórica. Desde aquí partieron los conquistadores españoles. Los puertos marítimos, el Guadalquivir y el Océano Atlántico limitan el reino del lince por 3 lados. Tierra adentro, hacia el norte, Doñana limita con la llanura más fértil de España, suelo explotado de lado a lado. Doñana es el lugar donde han sobrevivido unos cuantos linces ibéricos, pero desde el punto de vista de un lince, este gueto salvaje les ofrece un futuro poco esperanzador. Afortunadamente, los humanos les han dejado al menos otra zona de terreno medio intacta.
Los pueblos más septentrionales de Andalucía parecen una cadena de perlas en la base de Sierra Morena. Esta cadena montañosa de 400 kilómetros una vez sirvió de frontera entre los reinos moros de Al-Ándalus y los reinos cristianos del centro y el norte de España. Durante siglos, tierra de nadie, a menudo una zona de guerra y siempre un refugio para la vida salvaje. Estas remotas colinas han sido la fortaleza secreta del lince ibérico, que antaño reinó en la península desde los Pirineos hasta el Océano Atlántico y el mar Mediterráneo. A primera vista, una gran parte de la actual Sierra Morena puede parecer salvaje, incluso idílica, pero en realidad son cotos privados de caza. El lince ibérico es mucho más pequeño que su pariente del norte, demasiado como para cazar presas del tamaño del ciervo común, salvo tal vez algún cervatillo ocasional. Para un rabilargo, un ciervo adulto es una atalaya segura. Cuando aparecen los rabilargos, es posible que un lince esté al acecho. Los últimos 6 meses, el lince ha patrullado estos territorios durante el día. Pero cuando el verano convierte la sierra en un horno, caza al fresco de la noche. Al igual que los humanos de la zona, los animales evitan moverse lo máximo posible. Sierra Morena es territorio de buitres. Estos últimos años, varias especies de buitres han protagonizado un crecimiento esperanzador en España. En los despeñaderos de Sierra Morena, cientos de buitres leonados están anidando de nuevo. En las sombras de dichos despeñaderos, el lince ibérico hace lo que haría cualquier felino, casi nada, durante todo el día. La siesta tal vez sea el mejor invento de España, pero no es un rasgo distintivo del lince ibérico. El rasgo más distintivo es su tamaño. Es un tercio más pequeño que el lince europeo. Separadas por los Pirineos durante las diversas glaciaciones, las diversas poblaciones de linces al norte y al sur de esa frontera han adaptado sus masas corporales a climas distintos. Iberia siempre ha sido el invernadero de Europa. Y mientras que el lince septentrional ha tenido que alimentarse de corzos, la península ofrece presas mucho más pequeñas. Por lo tanto, es probable que esta cabra no haya sido cazada por un lince. Los buitres son muy cautos. Tal vez tarden días en considerar que una comida es segura. Pero entonces, de repente, docenas de individuos bajan de los cielos. Y no hay ningún tipo de autocontrol. Cada uno de ellos sabe que en muy poco tiempo no quedará nada. Entre la población de buitres hay un buitre negro, una especie incluso más extraña que el lince ibérico. Los buitres deben acabar mucho antes del anochecer. Han ganado peso y necesitan que las corrientes térmicas les eleven a los despeñaderos. El sonido de ese motor resulta familiar a todos los animales de la sierra. Los guardas del Programa Europeo de Conservación del Lince Ibérico son omnipresentes en Sierra Morena. Siempre están patrullando, pero hoy no pueden tomarse ni un descanso.
Han puesto varias jaulas. Y en una de ellas hay un animal. Es el que ellos querían. Por ahí para adentro. Sí. El equipo de biólogos y veterinarios sigue una rutina. Han hecho esto muchísimas veces. Y aún así, cada vez que lo hacen, la adrenalina se dispara. Pero, ¿por qué capturar un lince ibérico cuando hay tan pocos ejemplares en estado salvaje? Precisamente esa cuestión ha sido el tema de acaloradas controversias entre expertos a lo largo de los años, durante los cuales la población de lince no ha hecho más que caer en picado. Pero mientras tanto, hay un plan de acción. Cualquier lince capturado pasa por un chequeo completo. Probablemente no haya ninguna especie de animal salvaje que sea vigilada tan de cerca como el lince ibérico. Cuando un animal entra en el programa de intercambio genético entre poblaciones aisladas o de cría en cautividad, los veterinarios se aseguran de que no contagiará ninguna enfermedad y de que es adecuado para su cría. La clínica donde sucede todo esto es parte del centro de cría del lince. Hay 4 centros de cría, todos en cuarentena. Por lo tanto, parecen prisiones de máxima seguridad. Cada una de ellas puede albergar entre 40 y 50 individuos. El programa de cría ex situ del lince ibérico es el primero del mundo. Otros felinos en peligro de extinción podrán beneficiarse de este pionero trabajo. Antonio Rivas, del Centro El Acebuche en Doñana, nos lo explica. El programa de cría tiene 2 grandes objetivos. Uno se puso en marcha cuando la especie se encontraba en un estado muy crítico en la naturaleza y justo en ese momento, cuando una especie está al borde de la extinción, era necesario tener unos recursos en cautividad, mantener un stock cautivo por si la mala fortuna de un incendio forestal, una epidemia, acabase con el lince en la naturaleza, para desde aquí tener un banco de recursos para volver a restaurarla. Y el otro gran objetivo, sin duda, es producir ejemplares en cautividad para liberarlos en el campo y recuperar la población en la península ibérica, la población de este felino en la península ibérica. La veterinaria María José Pérez, del Centro de Cría La Olivilla, describe cómo prepara a los jóvenes linces para su liberación. Pues nosotros, antes de estar seguros de poder mandar a liberar a ejemplares que han nacido aquí al medio natural, tenemos que estar convencidos de que los principales comportamientos que necesitan tener preparados y desarrollados para poder defenderse en el mundo de ahí fuera. Se utiliza la comida como incentivo de entrenamiento. Los cachorros han de dominar cada paso de la caza, no solo la matanza. Tienen que ser capaces de poder encontrar un conejo en su territorio, de acercarse y de capturarlo, de impedir que huya y después matarlo con eficacia. Solo cuando sean capaces de hacer todo eso podrán alimentarse de forma independiente. Este cachorro tiene 6 meses. Dentro de 3 meses debería ser capaz de valerse por sí mismo en estado salvaje. Aún le queda mucho por aprender.
Capturar un conejo doméstico es para principiantes. Los salvajes son otra cosa. Otro factor, otro comportamiento muy importante que tienen que tener preparado es la exploración, el estar preparados para las sorpresas, para los imprevistos y haber desarrollado esa capacidad de curiosidad y de explorar todo lo que el entorno que tienen alrededor les puede facilitar y que ellos necesitan para sobrevivir. No estar acostumbrados a tener todo dado y todo listo, sino estar acostumbrados a que tienen que encontrarlo, que el medio se lo va a dar, pero que lo tienen que encontrar. Otro aspecto muy importante también son las relaciones con otros linces que se van a encontrar en el campo, que pueden ser de su mismo sexo, pueden ser, si por ejemplo ellos son hembras, pueden ser machos adultos, más territoriales, menos, y tienen que estar también acostumbrados a saber que va a haber otros ejemplares y cómo reaccionar y cómo enfrentarse a ellos y cómo comunicarse con ellos, ¿no? Una vez solos, los jóvenes linces también encontrarán enemigos. Una especie es particularmente peligrosa. Entonces el fomentar esas conductas huidizas, que no se fíen de nosotros, y eso en un centro en cautividad es un poquito más difícil de trabajar, pero nos esforzamos en ellos, en prepararles para que cuando nos ven tengan una reacción de esconderse y de estar alerta, y no de acudir y fiarse de primeras de las personas. Los adiestradores humanos y las madres lince siguen los mismos principios. Un cachorro de esta manada ya ha matado a un conejo siguiendo el ejemplo de su madre. Los otros dos aún son demasiado juguetones. La madre les enfrenta a la presa y no interviene, obligándoles a valerse por sí mismos. Pero incluso con un gran adiestramiento, liberar a un cachorro es una tarea terriblemente emotiva. El mundo real es muy distinto de la vida en cautividad. Está lleno de animales que los cachorros jamás han visto, como la omnipresente perdiz, una presa suculenta, pero terriblemente evasiva. Un lince joven no puede ser liberado en cualquier parte. Incluso en un hábitat ideal la supervivencia es difícil. El terreno debe ser abierto, con lugares donde ocultarse, rocas, pozos, árboles huecos y arbustos. Tiene que haber fuentes de agua todo el año. Y lo que es más importante, el recién llegado debe encontrar presas. Por lo tanto, después de patrullar y explorar, ¿a dónde va un joven lince? Allí donde hay conejos. Los conejos salvajes nunca se alejan de sus madrigueras. Están alerta constantemente. Los conejos solían abundar por la península ibérica. En la antigüedad, la península se llamaba Hispania, que significa tierra abundante en conejos. Pero eso es historia. Hoy se requieren enormes esfuerzos para asegurarse de que hay suficientes conejos disponibles para mantener una pequeña población de linces ibéricos. Este biólogo ha sido apodado el hombre conejo, pero es mucho más que eso. José María Gil Sánchez es el cerebro tras un complejo plan de acción para promover el regreso del lince ibérico a su estado salvaje. Unos conejos muertos en el campo a principios de verano es su mayor preocupación. A una densidad tan baja como 3 o 4 conejos por hectárea, cada pérdida supone una amenaza para el lince. Los conejos siempre han abundado en la península ibérica. Pero a mediados del siglo XX, una enfermedad viral introducida desde Sudamérica redujo drásticamente su cifra.
Las cosas empeoraron en los años 90. Otra epidemia viral hizo disminuir aún más la población de conejos. Hoy tan solo vemos un triste recuerdo de la cifra de individuos predominante hace medio siglo. Una enfermedad hemorrágica viral es uno de los mayores impedimentos para la recuperación de la población de conejos de la península. Por eso, hacer un seguimiento fino de campo de esta enfermedad es muy importante para diseñar las actuaciones de conservación dirigidas hacia el lince ibérico, porque el lince ibérico es una especie que depende estrictamente del conejo para su supervivencia. El hecho alarmante es que en la tierra de los conejos hoy en día no hay suficientes conejos como para mantener ni siquiera una pequeña población de depredadores. No solo está en peligro el lince ibérico, sino la biosfera ibérica. El lince ibérico es una especie muy vulnerable porque es un raro caso de especialista alimenticio, especialista trófico en la naturaleza. Solo depende de una especie presa, que es el conejo de monte, el conejo europeo. Entonces, donde no hay conejos o donde las abundancias de conejos son muy bajas, el lince ibérico no puede sobrevivir. Como parte del programa de manejo de recuperación de las dos últimas poblaciones del lince ibérico, de Sierra Morena y de Doñana, se han construido este tipo de estructuras, que son vivares artificiales de conejos. Es una manera de mejorar la disponibilidad de refugio, incluso de alimento a través de siembras para el conejo, de manera y modo que esto podemos hacerlo bien en zonas donde no hay conejos, para lo cual es necesario además meter conejos aquí, o en zonas donde la abundancia del conejo es muy baja, de manera y modo que con esta estructura se favorece la supervivencia y la reproducción del conejo y se puede conseguir mejorar localmente las poblaciones. En muchas zonas donde han sobrevivido linces o donde serán liberados en un futuro, se han construido cientos de madrigueras artificiales de conejos, utilizando materiales disponibles en cada zona. Han sido pobladas y repobladas con decenas de miles de conejos salvajes. Esto sería más fácil si los conejos domésticos pudieran ser criados y liberados. Sin embargo, no sobrevivirían en estado salvaje. Todos estos conejos deben quedarse atrapados en unos cuantos ranchos donde haya suficiente abundancia de conejos salvajes. No todos los conejos son tan afortunados como estos nuevos propietarios, que pronto producirán, bueno, más conejos. Algunos acaban en zonas especiales valladas en territorio de linces. Esta es Cristal. Necesita conejos ya. Tiene 3 cachorros que alimentar. Para ellos, un conejo al día no es nada. Pero en su territorio de Sierra Morena no hay suficientes presas. Los cachorros pasan el tiempo jugando, mientras la madre entra en el cercado. En esta temporada, los guardas les proporcionan conejos diariamente, en ocasiones incluso enjaulados. Un restaurante para linces, y Cristal es cliente habitual. Normalmente los conejos están sueltos en una zona cerrada suplementaria, pero en intervalos regulares, los guardas utilizan una jaula de conejos con una cámara de fototrampeo. Sin alimentación suplementaria, los cachorros de Cristal no sobrevivirían. Eso se aplica a muchas de las camadas de linces de España. El lince ibérico aún depende de un complejo sistema de apoyo, como si fuera un paciente en cuidados intensivos.
Del mismo modo que los linces dependen de los conejos dependen de la vegetación natural. En este caso, del sorprendente monte Mediterráneo. Por eso José María no es solo el hombre conejo. También debería ser apodado el hombre del monte. El lince ibérico es una especie que depende enteramente de un ecosistema muy particular, que es el monte Mediterráneo. Es un tipo de hábitat muy restringido a escala mundial y además está muy amenazado porque ha sido tradicionalmente muy destruido a favor de la agricultura. El monte Mediterráneo se caracteriza por una serie de plantas muy adaptadas a unos regales climáticos extremos, especialmente caracterizados por la sequedad del verano. Nos encontramos en un pinar de repoblación, donde hace 4 años la densidad del arbolado era tal que no permitía el paso de la luz y no crecía nada, el suelo estaba totalmente desnudo. Se hizo un tratamiento forestal que consistió en cortar muchos pinos y ahora se puede apreciar perfectamente cómo ha crecido el matorral y especialmente el pastizal, creando una estructura de hábitat que es muy buena para el conejo y por tanto para los linces. Aquí se ha recuperado bastante la población de conejos. Es un tipo de actuación muy útil para recuperar territorio para el lince. El lince ibérico podría sobrevivir sin ayuda humana si hubiera más matorral. Pero la masacre de hábitats naturales de la península ibérica ha sido implacable durante siglos. Y nunca más agresiva que estas últimas décadas. Incluso algunos paisajes que pueden parecer naturales son cualquier cosa menos eso. España ha sido tradicionalmente un país muy pobre en madera. Por eso, a lo largo del siglo XX se plantaron miles de hectáreas de especies de crecimiento rápido, como es el pinar que tenemos a nuestras espaldas. Esto se hizo a costa de alterar significativamente, de manera muy importante, el monte Mediterráneo, que es el hábitat tradicional del lince ibérico. Hoy día la política forestal está cambiando de manera radical, de manera que se está tendiendo a diversificar estas plantaciones artificiales para favorecer la regeneración del matorral mediterráneo. Esta es la provincia de Jaén, justo al sur de Sierra Morena. Cualquiera puede conducir durante horas y ver literalmente nada más que olivos. Millones de ellos. Bajo los olivos, un desierto. La provincia de Huelva, al lado de Doñana, está llena de campos de fresas o frambuesas. No hay diferencia alguna. No hace mucho tiempo, la mayoría de estas tierras eran matorrales, tierra de linces, tierra de conejos, y la transformación, aunque a menudo es ilegal, continúa. A un lado de Doñana, al menos, el Guadalquivir traza una línea clara entre los vestigios más naturales del delta y la no tan natural orilla este. Aquí la vegetación, cactus de América Central, palmeras de África, eucaliptos de Australia, es un registro viviente de la historia de España. El Guadalquivir une Sevilla con el Atlántico. Durante siglos, grandes barcos de todos los continentes eran una visión familiar para la vida salvaje del delta. Las nuevas plantas que traían, patatas, tomates, maíz, algodón, han sustituido el monte Mediterráneo que antaño prosperaba por aquí. Mientras tanto, esto podría ser Mississippi o Alabama.
El antiguo reino del lince ibérico ahora está gobernado por el rey algodón. En la tranquila soledad de la sierra se acerca el gran día para un pequeño lince. En el centro de cría La Olivilla, los biólogos han decidido que 2 de los cachorros de este año cumplen todos los criterios para su liberación. Es su día de graduación. En segundo plano, el equipo entero espera nervioso para actuar en cuanto el cachorro entre en la jaula. Tras 8 años de programa de cría, apenas una docena de linces pueden ser liberados en estado salvaje cada año. A menudo con la presencia de famosos, de políticos y de los medios de comunicación. Esta vez, solo está la familia cercana, muy emocionada. Todos están pensando lo mismo. Adiós, pequeño lince. Y buena suerte. Para saber si un animal tiene éxito en estado salvaje y para poder intervenir en caso de emergencia, los guardas siguen a los pequeños linces día tras día. Esto literalmente mantiene ocupados a los guardas, pero así obtienen valiosos datos y protegen la inmensa inversión que se ha realizado en cada individuo. Un mes después de su liberación, a este cachorro parece irle bien. No todos han sido tan afortunados. Creando una fantástica base de datos de todos los linces de Andalucía, 350 cámaras han estado operativas durante años. Mientras tanto, los recortes de presupuesto han detenido la intensiva monitorización de la especie. Para que un lince se ponga delante de una cámara de fototrampeo, se sitúa un conejo o una paloma cerca de zonas frecuentadas por ellos. 2 veces al día, los guardas visitan cada jaula para asegurarse de que el conejo está en buen estado. Después de un día o 2, tal vez lo cambien. Podría ser una larga espera. Los linces patrullan zonas muy grandes, de 10 kilómetros cuadrados y más.
para comprobar las fronteras de sus territorios o explorar otras nuevas. Los linces matan con rapidez. Para el conejo, la muerte es una sorpresa repentina. Y hay muchas sorpresas también para los científicos. Para un joven lince, encontrar un territorio en este paisaje artificial no es fácil. Ahora es necesario, estamos creando nuevas poblaciones, gracias a las reintroducciones, en otras áreas del país, y es necesario conectarlas. Es necesario que animales que nazcan en Doñana puedan ir a reproducirse o a buscar su territorio en las sierras norte o en Extremadura, o que los animales de Sierra Morena conecten con las poblaciones de Doñana. Es necesario que existan esos corredores de hábitats adecuados, corredores verdes que se suelen llamar, para que los animales las poblaciones puedan conectarse. Para variar, esta no es una nueva carretera en construcción. Gemma Ruiz es una experta en movilidad animal. Ella sabe lo que significa la fragmentación del hábitat. A pesar de las protestas, se han construido carreteras que atraviesan Doñana, provocando varios atropellos. Esta zona ha sido una de las que tradicionalmente han sido utilizadas por lince y donde permanecieron en los peores tiempos linces. Era donde estaban aconteciendo muchos atropellos y se han utilizado varias medidas de desfragmentación. Esto, un ecoducto, es parte de ellas. De manera contigua hay un paso de fauna que pasan los linces por debajo de la carretera, todo ello acompañado de un vallado. Con esto lo que estamos es asegurando el paso de un lado a otro y haciendo que el flujo entre los diferentes núcleos sea bueno. Tenemos que tener en cuenta que tenemos Sevilla, la playa, un flujo continuo de coches de hasta picos de 20.000 coches al día y tenemos que conseguir un flujo también continuo de linces que atraviesen de manera segura por estos puntos. El tráfico rodado como peligro para los linces no solo se limita a Doñana. Esta es una peregrinación moderna. 1 millón de personas que van a ver a la Virgen de la Cabeza, en el centro de Sierra Morena. Un evento similar que se produce en Doñana es incluso 3 veces mayor. Los 2 peregrinajes más antiguos y más importantes de España tienen lugar en los 2 últimos hábitats de los linces. Cuando se va la gente, el silencio se vuelve a apoderar de la sierra. Pero Sierra Morena no siempre ha sido un lugar silencioso.
Las colinas están plagadas de minas abandonadas de cobre, hierro y uranio. Algunos de los mejores territorios de linces en la actualidad están situados alrededor de residuos de extracciones y de antiguas estructuras mineras. Aparte de las reservas naturales estatales, lo que permite que el gran felino de Iberia sobreviva aquí es el método tradicional de uso de la tierra de las grandes propiedades de la sierra. Muchos terratenientes se han comprometido a mantener el paisaje de un modo favorable para la proliferación de la vida salvaje. Pero hay algo mejor para los linces: alcornoques. El corcho solo se puede recoger una vez cada 9 años. Hay poca alteración para los animales salvajes. Y con un uso tan tradicional de la tierra, los humanos y los linces pueden coexistir en armonía. Algunos de estos terrenos privados se están convirtiendo en valiosísimos refugios para otras especies en peligro, como el águila imperial o el buitre negro. De hecho, una gran variedad de vida salvaje se está beneficiando de las inversiones realizadas con el lince. Y es el lince, el icono casi perdido de Iberia, el que está haciendo que la gente sea consciente de la herencia natural de España y Portugal. Sin embargo, de vez en cuando existe cierta falta de entendimiento. En uno de los nuevos territorios de linces, han envenenado a una hembra. Al ser este un contratiempo doloroso y en absoluto aislado, las autoridades de Andalucía están utilizando perros especialmente adiestrados para eliminar trampas envenenadas e ilegales del territorio de los linces. El perro puede encontrar no solo el veneno, sino también trampas, como cepos. Muchas prácticas ilegales en Andalucía son perfectamente legales en otras partes de España. El perro y su guía trabajan codo con codo porque el animal corre un grave peligro al encontrar el veneno o la trampa. Un chorizo fresco situado de ese modo puede resultar letal. Es una zona cercana a donde se encontró el lince envenenado. Miembros del Seprona almacenan pruebas de trampas ilegales o de cacerías, del robo de huevos de aves, de depósitos ilegales o de la contaminación de tierra, aire o agua. Aunque muchos casos bien documentados acaban ante los tribunales, las condenas son escasas. Y en grandes terrenos privados, obtener pruebas es imposible. A ver, porque resulta que este vehículo lleva aquí una plaza de estación más de 2 meses, entonces los vecinos...
A lo largo de los siglos, este paisaje parecido a la sabana se ha convertido en característico del sur de la península. En la llamada dehesa, los animales domésticos corren libres por zonas inmensas, mezclándose con animales salvajes. Cientos de miles de cerdos ibéricos que buscan bellotas, raíces y hierbas producen el jamón pata negra, el mejor del mundo. Una gran parte de Doñana es una antigua dehesa que ha pasado a crecer en estado salvaje. La vida salvaje manda. Incluso los caballos que han compartido el terreno con los linces durante al menos medio milenio no son molestados, salvo por la saca anual. Unos 1.300 caballos recorren las marismas durante todo el año. Estos son los antepasados directos del Mustang americano actual. Las yeguas con nuevos potros se separan del resto y se dividen entre los diversos terratenientes. Después se las llevan al mercado de Almonte para marcar y vender. Pasan por el Rocío, el famoso peregrinaje, en la frontera de Doñana. Todos los caballos deben pasar por la iglesia. Durante el peregrinaje del Rocío, un mes antes, 3 millones de creyentes se congregan en la zona. Estos robustos marismeños son la raza más antigua de España. Es muy distinta de sus parientes cercanos andaluces. A los linces de Doñana no les importa el tráfico que transcurre por su territorio. Grandes barcos oceánicos, millones de peregrinos y el rodeo anual más grande de Europa. Al anochecer, la laguna seca del Rocío es de nuevo el lugar más tranquilo de la península. Y eso es realmente todo lo que necesita el icono ibérico. Lugares tranquilos, grandes espacios naturales, muchos de ellos a salvo y bien conectados entre Sierra Morena y Doñana. La vida salvaje de Iberia necesita curación. Los esfuerzos actuales para recuperar la población de linces puede ser su mejor medicina.